Ya leyó todos los documentos. Ay, dice, yo aquí encontré una cosa interesante, contribuye, perfecto, me pide la palabra, habla, cuenta algo. No, eso no es así, el Papa ya dijo que no era así. Bueno, todo es válido. Entonces continúo. ¿Nadie? ¿Quién dijo yo? Uy, aquí 15 hablaron, por Dios. A ver. Querigma, sí, Jetsimar, nosotros aquí ya lo habíamos dicho, ¿no? El querigma es el primer anuncio de la palabra de Dios y del testimonio del Evangelio, de esa buena nueva, que no solo es un testimonio oral, no, es un testimonio también de vida, ¿no? Son dos elementos interesantes dentro del querigma, el anuncio de la palabra, de la salvación, del reino de Dios, y el anuncio también en mi vida a través del testimonio. Bueno, se ha tratado de confirmar y proteger este núcleo central de las verdades. Hoy entendemos que el credo es fundamental. Dentro de toda esa doctrina se compendia la doctrina del catecismo. Se ha tratado de confirmar y proteger este núcleo central de las verdades de fe, convirtiéndolo a un lenguaje más inteligible a los hombres de nuestro tiempo, a nosotros. Entonces vemos que alrededor de 500 años después del concilio de Trento, la Iglesia ve como providencial configurar una nueva versión del catecismo. Ahora, para la Iglesia, que es madre y maestra, es un deber transmitir la fe, comunicar la Iglesia, para que las verdades cristianas sean luz en las nuevas transformaciones culturales y los cristianos sean capaces de dar razón de su esperanza. Esto es muy interesante, fundamentado en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 14. En eso ya también discutía con una persona. Nos acaloramos discutiendo ahí unos asuntos. Me decía, no, pero ¿para qué sufrir y angustiarse porque los templos no los abren? Si es suficiente con que yo esté en mi casa, y la palabra de Dios lo dice, en tu cuarto, y es más, lo dice más explícitamente, si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo presente. Entonces Jesús está presente también en tu hogar. La iglesia doméstica, o sea, no hay que angustiarse si no abren los templos, si no hay sacramentos. Dios te dará lo necesario para poder vivir la fe, sí y no. Es una verdad a medias, es una verdad incompleta, porque la iglesia fue constituida como institución divina, como cuerpo místico de Cristo, para darnos el alimento que anima nuestras vidas, sacramentos antes que nada, la misma palabra de Dios, etc. Hasta ahí entonces, ¿entendido? Es un deber de la Iglesia transmitir la fe, comunicar el Evangelio para que las verdades cristianas sean luz en las nuevas transformaciones culturales y los cristianos sean capaces de dar razón de su esperanza. Eso es muy interesante. Entonces la fe termina estando involucrada en todos aquellos actos que el hombre realiza y que terminan por configurar la sociedad, la cultura, las artes, etc. ¿Está bien? Hoy vivimos en una sociedad profundamente cambiada, incluso en comparación con el pasado reciente y en constante movimiento. Los procesos de secularización, secular, viene del siglo, antiguamente se decía, no, esto es un secular es aquel, inclusive el seglar o laico viene de secular, ¿cierto? De aquel que no es religioso. Entonces cuando se habla de los procesos de secularización, es de procesos de irreligiosidad, o sea, de arrancar la religión de los diferentes ambientes. No es que la iglesia tenga la ya separada. En la educación, nada de iglesia. En la política, nada de asuntos religiosos. En la economía, nada de asuntos religiosos. ¿Dónde está el ejercicio de la caridad? ¿Dónde está el ejercicio de la ética y de la moral también en la política? ¿Dónde está esto? No. Ya hablamos de eso la otra vez. Tiene que haber influencia. Y de una extendida mentalidad nihilista, de níquil, de nada, aniquilado, si yo escribo aniquilado en latín, en vez de la Q colocaría una H, níquil, aniquilado, nada, mentalidad de tanto importa uno como lo otro, todo es relativo. Eso ha marcado fuertemente la mentalidad general. Ustedes van y analizan un poco lo que estamos viendo hoy en día en diferentes ambientes. Esa es la mentalidad general, mentalidad nihilista, relativista, secularizada, etc. Sobre todo, por lo tanto, la vida es vivida con frecuencia a la ligera, light, famoso modelo de vida light, sin ideales claros y esperanzas sólidas, dentro de relaciones sociales y familiares líquidas. Muy interesante, la famosa modernidad líquida,
de la que habla Bauman. También les recomiendo mucho ese libro. Yo tengo por acá, me lo regalaron en estos días en la oficina. Me regalaron este librito, se lo recomiendo, no sé si lo van a alcanzar a ver ahí. Bauman, Zygmunt Bauman. Este se llama La ceguera moral. Es muy interesante. Bauman es un sociólogo polaco, está vivo todavía, nace en 1925 más o menos. Unos textos muy interesantes donde denuncia todo eso. No es un libro religioso, es filosofía, pero en medio de esa especulación filosófica deja clara toda la mentalidad del mundo líquida. Viene el líquido. ¿Qué forma tiene el líquido? ¿Quién me dice? ¿Qué forma tiene el líquido? El líquido tiene la forma del recipiente que lo contiene. Así de sencillo. Entonces el hombre moderno es como un líquido, se acomoda donde lo pongan. No tiene criterio, no tiene forma, no tiene solidez. Es líquido. O gaseoso para otros también. Claro que sí, Claudia tiene razón. El no acceder a los sacramentos no puede llevar al crecimiento del relativismo. Claro, porque yo no estoy dejando de fortalecer de la mejor manera mi fe. ¿Cómo es? Con los sacramentos. Todo lo que me da a mí la iglesia como madre alimenta mi vida espiritual. Entonces, si yo no estoy alimentando mi vida espiritual como debe ser, claro que estoy limitado para alimentar mi vida espiritual. Yo no voy a vivir nunca jamás de igual manera en mi casa, con la familia más bella, mi esposo es un santo, mis niños son unos ángeles, yo tengo una capilla espectacular. Usted nunca va a reemplazar lo que la iglesia puede darle como institución y lo que la parroquia tiene para brindarle. Olvídese de eso. Puede ser un lenitivo, si usted tiene una familia bien conformada, si tiene un tiempo para la oración, si tiene una capilla en la casa, un rinconcito para muy bueno, tiene momentos de oración en familia espectacular, pero no podemos negar que el hecho de que estemos alejados de los sacramentos, eso va debilitando la fe. Es lo peligroso de estos días, no creo que solamente el COVID, eso tiene otras consecuencias. ¿Está bien? Pues claro que puede ayudar. Por eso uno empieza a desconfiar un poco al respecto de ciertos asuntos relacionados con la apertura de los templos y tal. Este no es el espacio para comentar. Bueno, sobre todo las nuevas generaciones no están siendo educadas en la búsqueda de la verdad y el sentido profundo de la existencia que supere lo contingente, lo ponderable, aquello que podemos ver. En pos de una estabilidad de los afectos, de la confianza, ¿no? Entonces el muchachito ahora, el niño o al jovencito le empiezan a crear una mentalidad en la cual el centro de su vida es la fama, es el prestigio, es el egoísmo, ¿no? Etc. Por el contrario, el relativismo lleva a no tener puntos fijos. ¿Cómo es? Sí, por el contrario, el relativismo lleva a no tener puntos fijos. La sospecha y la volubilidad provocan rupturas en las relaciones humanas, a la vez que se vive con experimentos que duran poco, sin asumir una responsabilidad. Esto sí que es grave. Cuando entramos aquí en asuntos propiamente de bioética y tal, o biotecnología, nanotecnología, etc., donde ya ese asunto de la sospecha y la volubilidad provocan rupturas en las relaciones humanas. Esas relaciones que deben de estar fundamentadas ¿en qué? En la caridad. Bueno, preguntan acá. Felipe dice que Bauman ya murió. Bueno, listo, al final vamos a rezar por Bauman. Y lo que nos da, dice Lina, y lo que nos da los sacramentos, y lo que nos dan los sacramentos, la fortaleza espiritual. Claro, los sacramentos terminan siendo entonces ese alimento que me fortalece a mí interiormente. Entonces miren los peligros del mundo contemporáneo y cómo son contrarrestados, ¿no? ¿A partir de qué? De este reconocimiento de aquello que puede alimentar auténtica y verdaderamente mi alma. Entonces continúa, si el individualismo y el relativismo parecen dominar el ánimo de muchos contemporáneos, no podemos decir que los creyentes sigan siendo totalmente inmunes a estos peligros con los que nos enfrentamos en la transmisión de la fe. Yo les hablaba, eso creo que fue el aula número 1. Puede ser también que esta doctrina empiece a aparecer ahí en una versión relativista. Hablábamos de los ángeles, hablamos de la presencia eucarística, de algunos hechos del Antiguo Testamento, etc. La consulta promovida en todos los continentes para la celebración del sínodo de los obispos sobre la nueva evangelización ha puesto de relieve algunos. Recuerden que entonces el sínodo
Y en los concilios se analizan todos esos eventos, o más bien se hace un diagnóstico del momento histórico para saber cuáles son esos problemas que más están afectando a la humanidad y dónde es que la iglesia tiene que intervenir. Entonces, ¿cuál es? Ese diagnóstico del sínodo que dio como resultado. Una fe vivida de un modo pasivo y privado. Recuerden que la fe es eclesial. Entonces esto sería un problema. Vivido de un modo pasivo. Pasivo sería lo contrario de dinámico. Dinámico. Pasivo, solo yo. Yo y mi mundito. Una fe vivida de un modo pasivo y privado. La negación de la educación en la fe. Y la diferencia entre vida y fe. A mí no me hable, separemos aquí la fe. Aquí en este momento estamos hablando de vidas humanas, no de fe. Entonces aquí yo como médico puedo hacer lo que quiera, porque yo estoy por encima de la fe. Y saco a Dios del problema de la vida. No. El cristiano a menudo ni siquiera conoce el núcleo central de su propia fe católica. Yo les apuntaba la otra vez. En tesis yo lanzo eso, o en hipótesis más bien lanzo esto. Muchos de los que van a la celebración eucarística un domingo no conocen realmente lo que hay ahí, o quién está ahí en las manos del sacerdote cuando él dice eche años de eche quitolis peccata mundi. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No saben qué hay ahí. Ellos ven la misma hostia que el Padre tenía al inicio, está ahí. El cristiano a menudo ni siquiera conoce el núcleo central de su propia fe, el credo, lo recita ahí, como un papagayo, dejando así espacio a un cierto sincretismo y relativismo religioso. Sincretismo es eso, es una especie de mermelada de creencias y de ideologías. Todo entra ahí. Me acuerdo que tengo un tío todavía, él vive en Cali, trabaja en Carvajal, y siempre llegaba eso comentando con el mayor choque. Decía que a la hora del almuerzo él llevaba su coquita, era eso de llevar coquita, y había un amigo de él que cogía lo que le habían mandado de la casa y lo echaba todo a una licuadora. Estoy hablando de sopa, primer plato, segundo plato, bueno, no sé si postre y jugo, y en la licuadora eso hacía no sé qué vaina y se tomaba ese brebaje y todo el mundo le caía encima. Pero es como se te ocurre, mira la hélice que tu esposa te había puesto ahí, no te tienes todo para el mismo lugar. ¿Para qué se preocupa uno por eso? El sincretismo termina siendo eso, una pócima disque para alimentar el espíritu, lo intoxica. Entonces, sincretismo y relativismo religioso, sin claridad sobre las verdades a creer y la unicidad salvífica del cristianismo. Entonces, como muchos no conocen qué contiene la fe en materia de doctrina, cuando les empiezan a lanzar todo este tipo de verdades a medias, ¿no?, o mentiras disfrazadas, pues la persona se alimenta de eso, se intoxica. Así de sencillo. No está muy lejos hoy el riesgo de construir, 9 y 5, el riesgo de construir, por así decirlo, una religión, hágalo usted mismo, ¿no? O pare de sufrir. ¿Cuántos eslogan no vemos por ahí en cuanta esquina y garaje que hay para hacer disque reuniones espirituales? Hágalo usted mismo, prepárese su religión. Hay un mercado de religiones. Por el contrario, debemos volver a Dios, al Dios de Jesucristo. Debemos redescubrir el mensaje del Evangelio, hacerlo entrar en modo más profundo en nuestras conciencias y en la vida cotidiana. 9 y 6. Nos vemos a las 9 y 11 para continuar con el ejercicio. ¿Listo? Continuamos entonces. Vamos para adelante. Dice entonces, para terminar, en las catequesis de este año de la fe quisiera ofrecer una ayuda para hacer este viaje, para retomar y profundizar las verdades centrales de la fe sobre Dios, sobre el hombre, la iglesia, la realidad social y cósmica, meditando y reflexionando sobre las afirmaciones del credo. Quisiera dejar en evidencia que estos contenidos o verdades de la fe, fides que intellectus, la fe busca la inteligencia, busca conocer y saber más. Es un principio que usaba mucho San Anselmo de Canterbury y el propio San Agustín. La fe
lo que decíamos ahora, esa relación que hay entre la fe y conocer. Amo, tengo fe en Dios, pero busco conocer, y ese conocimiento alimenta mi fe y mi amor. Fidet que intellectus. Se conectan directamente a nuestras vidas, exigen una conversión de vida, dando paso a una nueva manera de creer en Dios. Conocer a Dios, encontrarle, explorar los rasgos de su rostro, ponen en juego nuestra vida, porque Él entra en la dinámica profunda del ser humano. La sociedad toma otra dimensión cuando la doctrina del conocimiento de Dios entra a perfumar a cada uno de los individuos que hacen parte de esa sociedad. Otro texto aquí. La misma fe. Oye, estamos hablando del creo en Dios. Creo en Dios. El creer en Dios. ¿A dónde me lleva? ¿Qué trae como consecuencia? Aquí voy a subirle un poquito la velocidad. Ustedes me dicen si disminuyo. Hasta ahí todo entendido, ¿no? Creo que sí. Bueno. Entonces dice él, mostré en la catequesis anterior, la que acabamos de compartir, él nos comparte entonces que la fe es un Dios, pues es Dios quien toma la iniciativa y nos sale al encuentro. La iniciativa siempre es de Dios, ¿no? De Él venimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Todo es Dios, estamos en Dios. Dice Santa Teresa dice que se colocaba rosuda, ¿no? Cuando comprendió que cuando pecamos dentro de Dios, que estamos en Dios. Es Dios quien toma la iniciativa y nos sale al encuentro, y así la fe es una respuesta con la que nosotros le acogemos como fundamento estable de nuestra vida. Definición típica y tradicional de fe: la fe es la respuesta amorosa a Dios. ¿Está relacionado con esto? Es un don que transforma la existencia porque nos hace entrar en la misma visión de Dios. Cuando yo tengo fe, sin fe, yo veo alguna cosita, yo distingo algunas formas, hay una luz aquí más fuerte, allá más fuerte, sí. Pero la propia realidad, por más que sea la realidad más banal, este vaso, vuelvo al mismo vaso de agua, banal, un vaso normal, con agua. Cuando yo tengo fe, los ojos no solo se abren, sino que recibo una participación en la visión de Dios. Entonces, la fe es un don que transforma la existencia porque nos hace entrar en la misma visión de Jesús, quien actúa en nosotros y nos abre al amor a Dios y a los demás. No soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. ¿Por qué Pablo llegó a declarar eso, a proclamar eso al respecto de su vida? No soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí. Porque él dejó que la fe tomara cuenta de él, lo abrazara. Entonces ahora vamos a dar otro paso en la reflexión, partiendo otra vez de algunos interrogantes. Primero, miren esta pregunta. ¿La fe tiene un carácter solo personal, individual? Esa respuesta ya la sabemos. Nosotros sabemos que no. ¿Cuál es el carácter? Eclesial, comunitario. ¿Interesa solo a mi persona? ¿Vivo mi fe sola? A ver, respuesta. Cierto. El acto de fe es un acto eminentemente personal que sucede en lo íntimo más profundo y que marca un cambio de dirección, una conversión personal. Es mi existencia la que da un vuelco, la que recibe una orientación nueva. Ahora bien, miren esto. Aquí entonces se va a unir a lo que hablamos de la fe eclesial, que la fe es eclesial. En la liturgia del bautismo, en el momento de las promesas, el celebrante pide manifestación de la fe católica y formula 3 preguntas. Bueno, aquí yo les daba el ejemplo de que eso de responder en la celebración eucarística, creemos, ¿creen ustedes en el Espíritu? Sí, creemos. No, creo, nadie va a poder creer por mí. ¿Creéis en Dios Padre? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo? ¿Creéis en el Espíritu Santo? Antiguamente estas preguntas se dirigían personalmente a quien iba a recibir el bautismo antes de que se sumergiera 3 veces en el agua. Y también hoy la respuesta es en singular, creo. Es un acto de fe. Aunque es un acto de fe personal e individual, no se vive de manera individual. Bueno, pero este creer mío, y ahí entonces viene lo que involucra la fe eclesial, este creer mío no es el resultado de una reflexión solitaria propia, no es el producto de un pensamiento mío, sino que es fruto de una relación, de un diálogo.
en el que hay que escuchar, hay que recibir y hay que responder. Comunicar con Jesús es lo que me hace salir de mí, ese yo encerrado en mí mismo, para abrirme al amor de Dios Padre y comunicarlo a los otros, en mi hogar, en mi familia, en el trabajo, etc. Es como un renacimiento en el que me descubro unido solo a Jesús, sino también a cuantos han cambiado y caminan por esta misma senda. Y este nuevo nacimiento, que empieza con el bautismo, continúa durante el recorrido de la existencia. Por eso decía San Agustín, era el que decía que habían 3 momentos de nacimiento en la vida: el nacimiento biológico, cuando la madre lo trae a la vida; el nacimiento a la fe en el bautismo; el nacimiento en el momento de la conversión, cuando yo me abro para la vida eterna, ¿no? Un diálogo en el que hay que escuchar, recibir, comunicar con Jesús, hacerse de mí ese yo encerrado en sí mismo para abrirme al amor de Dios. Es como un renacimiento en el que me descubro unido no solo a Jesús, sino también a cuantos han caminado y caminan por la misma senda. Miren que ahí es comunidad, iglesia. Y este nuevo nacimiento, que empieza con el bautismo, continúa durante todo el recorrido de la existencia. No puedo construir mi fe personal, es un edificio que yo voy armando, como el Lego. No puedo construir mi fe personal en un diálogo privado con Jesús, porque la fe me es donada por Dios a través de ¿qué? De una comunidad creyente. Miren la importancia que yo decía ahora de la parroquia, de la iglesia, que es la iglesia, y me introduce así en la multitud de los creyentes, en una comunión que no es solo sociológica, sino enraizada en el eterno amor de Dios en sí mismo, en comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es amor trinitario, simili simili gaudium. El semejante con el semejante se alegra. Es como, digamos, que yo sea un aficionado al ajedrez, muerto por el ajedrez, y yo de niño, ya a los 3, 4 años, ya soy un maestro en ajedrez, y mi papá me incentiva al ajedrez, y en el colegio soy campeón de ajedrez. Ahora, cuando yo tengo la edad suficiente, mi papá y mi mamá me llevan al club de ajedrez. Yo había escuchado el club de ajedrez, maravilloso. Los grandes campeones se terminaron de formar ahí en el club de ajedrez, y yo ya voy a poder pertenecer al club de ajedrez, tener camiseta del club de ajedrez. Me dan un ajedrez, que es un ajedrez que salió en edición limitada a causa de los 15 años del club de ajedrez. Yo ya tengo el ajedrez. Cuando yo me encuentro con todos los demás ajedrecistas, yo entro a un salón gigantesco, 50, 60 mesas, y solo escucho el... ¿Han visto el movimiento de las fichas? Para mí eso es un éxtasis. Y veo que todos están con la misma camiseta y que hay banderas que me traen a la memoria todo lo que fue mi paso por las escuelas de ajedrez. Ahora estoy en el club de ajedrez de la ciudad. Encantado. No es lo mismo para él, esa emoción que tiene al encontrarse con esa gran familia de ajedrecistas, a las emociones que él tenía en su casa jugando ajedrez de pronto con su papá, con su hermano mayor, en el colegio con un amigo. No, ahora es más, ahora son grandes ligas de ajedrez. Es otra dimensión. Mutatis mutandis, guardadas las debidas proporciones. Aquí el creyente recibió el bautismo, conoce la fe, estudió doctrina, se encuentra con la comunidad de la iglesia. Eso es otra cosa. Pertenezco a tal grupo, a tal movimiento apostólico. Porque además de estar en la iglesia, ir a la iglesia los domingos y participar de un grupo pastoral, estar en un movimiento apostólico. Se llame A, B, C, lo que sea. Me siento identificado con él. Es la iglesia que me acoge. Nuestra fe es verdaderamente personal solo si es también comunitaria. Esto es muy interesante. Es personal, o sea, la construyo porque soy yo el que lo va a decir sí al Señor. Creo. Ese sí creo soy yo. Puede ser mi fe solo si se vive y se mueve en el nosotros de la iglesia. Solo si es nuestra fe, la fe común de la única iglesia. ¿Está bien? ¿Entendido? Manitos ahí. Quiero ver manitos a ver si todos están despiertos. Manitos, a ver. Pueden dormir, no se pueden dormir. Es para despertar los que ya están ahí. Muy bien, Diana, Lina, Ramón, Gladys, Maribel, Juan Guillermo, eso. A ver los demás. Muy bien, así es. Gracias. Gracias porque me siento satisfecho que están todas con él. No se han dormido, no se deja dormir. Bueno, ahora bien, los domingos, con esto vamos a terminar. En la Santa Misa, recitando el credo, nos expresamos en primera persona, pero confesamos comunitariamente la única fe de la iglesia.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador, sí, singular. Ese creo pronunciado singularmente se une al de un inmenso coro en el tiempo y en el espacio, porque no solo hay esa iglesia, hay esa asamblea reunida en ese templo. Una cosa es iglesia con I mayúscula, institución, otra iglesia con I minúscula, templo. Esa iglesia con I mayúscula reunida en esa iglesia con I minúscula, no solamente, no, estamos recordando y actualizando lo que la iglesia ha venido enseñando desde hace 2000 años y que los mismos apóstoles ya proclamaron. Es un coro en el tiempo y en el espacio, donde cada uno contribuye, por así decirlo, a una concorde, ¿saben de dónde viene concordia? Aquí hay un pueblito en Antioquia que se llama Concordia. Concordia es cuando dos corazones o varios corazones están al unísono, van por el mismo camino, tienen los mismos amores, concorde. ¿Sabes que tú y yo concordamos en eso que tú estás diciendo? Sí, yo concuerdo, ¿no? Concuerdo no viene de cuerda, sino de concordar, de que el corazón, cordis, corda, corazón, están unidos. Entonces miren, es a una concorde polifonía en la fe, o sea, es un canto. El credo termina siendo un canto de adoración a Dios a través del tiempo y del espacio. El Catecismo de la Iglesia Católica sintetiza de modo claro así. Dice, texto del Catecismo: creer es un acto eclesial. Ya lo vimos ayer, antier. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. Es una madre. Entonces la madre a nosotros biológica nos precede, si no, no puede ser la madre. No. Precede, está antes, precede. Engendra, nos trae a la vida, como con el bautismo. Nos conduce con los sacramentos, con las enseñanzas, y nos alimenta con los sacramentos. La iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede oído, importante, subrayen esto. Yo lo puedo subrayar aquí. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Uy, eso está fuerte. San Cipriano, Catecismo de la Iglesia, numeral 181, primera parte. Por lo tanto, la fe nace en la iglesia, conduce a ella y vive en ella. Esto es importante recordarlo. Entonces nadie puede decir que tiene una fe robusta si no está en la iglesia. Puede tener fe, puede creer en Dios, pero fe robusta, fortalecida, bien alimentada y bien guiada en la iglesia. No lo digo yo, Camilo Galvez, lo dice el Catecismo en el numeral 181, recordando a San Cipriano en los primeros tiempos de la iglesia. Repito, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Impresionante. Voy a volar, me quedan 4 minutos. Está linda, tiene razón, sí. Esas pequeñas comunidades terminan siendo entonces una comunidad eclesial dentro de la parroquia, de la misma, que nos fortalecemos. Es un lugar donde yo llego y me escuchan. Cuando yo tengo problemas me fortalecen con la fe, con la oración, están ahí siempre. ¿Cómo pasaría con los hermanos separados? Pues ahí, que están separados. Separados precisamente ¿por qué? Porque no tienen a la iglesia como madre. ¿Está bien? Están fuera de la iglesia, claro. Por eso es excepcional y extraordinario, oído. Esto no le enseña Camilo Galvez, esto es la doctrina. Es excepcional y extraordinario alcanzar la salvación fuera de la iglesia, ¿no? Quien no pertenece a la iglesia difícilmente se salva. Es así, eso es doctrina de la iglesia, no es doctrina de Camilo Galvez. Por eso es que son hermanos separados, bien separados, ¿no? Y pregunta Felipe aquí, y entonces la fe de ellos, eso es una fe inconclusa o imperfecta. Si yo tengo auténtica fe, conociendo a la iglesia, adhiero a la iglesia. Porque es que esa fe, si es auténtica, me muestra la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que la iglesia fue fundada por Jesús, que es la esposa mística de Cristo y que ella es ella es la que me precede, me conduce y me alimenta. ¿Está bien? Una fe a medias, muy bien, en esa línea, sí. Una fe imperfecta. Al principio de la aventura cristiana, cuando el Espíritu Santo desciende con poder sobre los discípulos el día de Pentecostés, como narra los Hechos de los Apóstoles, la iglesia naciente recibe la fuerza para llevar a cabo la misión que le ha confiado el Señor resucitado. Ya aumenté
la rapidez, cuidado. Agárrense, abrochen los cinturones. Difundir en todos los rincones de la tierra el evangelio, la buena nueva del reino de Dios y conducir hacia cada hombre al encuentro con él, a la fe que salva. Los apóstoles superan todo temor al proclamar lo que habían oído, visto y experimentado en persona con Jesús. Por el poder del Espíritu Santo comienza a hablar lenguas nuevas, anunciando abiertamente el misterio del que habían sido testigos. Aquí aprovecho para hacer una cuña. Eso que dice que por ahí no sé quién recibió la glosolaria, pues el don de lenguas. El don de lenguas no es para yo aquí hablar delante de ustedes en no sé qué arameo antiguo del siglo VI antes de Cristo y para ufanarme aquí de que conozco lenguas. El don de lenguas no es para eso. El don de lenguas fue dado a los apóstoles y a los discípulos para que, llegando a comunidades que no conocían su lengua, ellos entendieran y viceversa, se pudiera dar una comunicación de la palabra de Dios. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Cuando leemos en los Hechos de los Apóstoles y él sale a predicar después del Espíritu Santo, habían persas, idumeos, habían judíos de todos lados. Muchos ni conocían el hebreo de la época, digamos, el latín, el griego, y sin embargo en sus lenguas entendían lo que Pablo estaba predicando. Don de lenguas. Parte de me perdí. Por el poder del Espíritu Santo, bueno, comienzan a hablar lenguas nuevas, anunciando abiertamente el misterio del que habían sido testigos. En los Hechos de los Apóstoles se nos refiere además el gran discurso que Pedro pronuncia precisamente el día de Pentecostés, parte de un pasaje de Joel, capítulo 3, refiriéndose a Jesús y proclamando el núcleo central de la fe cristiana. Aquel que había beneficiado a todos, que había sido acreditado por Dios con prodigios y grandes signos, fue clavado en la cruz y muerto. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, constituyéndolo Señor y Cristo. Miren que tiene algo de proclamación del credo en esas palabras de Pedro. Con él, mayúscula, hemos entrado en la salvación definitiva anunciada por los profetas, y quien invoque su nombre será salvo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17. Al oír estas palabras de Pedro, muchos se sienten personalmente interpelados, se arrepienten de sus pecados y se bautizan recibiendo el don del Espíritu Santo. Alrededor de 3.000. Una prédica se convirtió en 3.000, así de sencillo. ¿Gracias a qué? A la fe. Así inicia el camino de la iglesia, una comunidad que lleva este anuncio en el tiempo y en el espacio, comunidad que es el pueblo de Dios fundado sobre la nueva alianza gracias a la sangre de Cristo, y cuyos miembros no pertenecen a un grupo social o étnico particular, a una ideología, no, sino que son hombres y mujeres procedentes de todas las naciones y de todas las culturas. Piel oscura, amarilla, transparente, la que quiera. Es un pueblo católico, universal, que habla lenguas nuevas, universalmente abierto a acoger a todos, más allá de cualquier confín, abatiendo todas las barreras. Dice Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 2, dice Pablo: no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo es todo y en todo. O sea, aquí no hay punto de comparación. Todo lo que podía ser diferencia cultural, racial, económica, está anunciado ahí por Pablo en pocas palabras. Eso no es nada. Aquí importa es Cristo, que lo es todo y en todo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nos falta todo eso. Bueno, ahora ya vamos después. Y terminamos. Oiga, les va a quedar a ustedes de tarea. Yo les voy a mandar la tarea aquí al chat. Pero es que de aquí salen cosas muy lindas. Miren que estamos en ese creo en Dios. Es impresionante lo que hay. Bueno. Preguntas. Son las 9:32. A ver, ¿qué me dicen? ¿Quién tiene preguntas para hacer? Observación, una contribución. ¿Qué me dicen? Dígame algo, pues. A ver, ¿quién dijo yo?
lengua de los ratones. No. Yo quería que hablara. A ver. Una dama que me diga algo. A Pablo le dio risa. A ver. Ay, le dio miedo a Beatriz. ¿Por qué? Cuente. Y muy pequeño eso, asústese más, Beatriz, asustémonos, que van a escuchar después. Porque es que entre más nosotros estamos conociendo la doctrina de la iglesia, estamos involucrándonos más en el cuerpo místico de la iglesia, porque nosotros podemos ser unos miembros ahí medio, no sé, a veces dicen, este dedo chiquito, ¿para qué sirve? ¿Cierto? El codo, pues no sé, se da cuenta cuando le falta o cuando está enfermo, ¿cierto? Hay unas partes del cuerpo que como que pasan desapercibidas, y uno ni se acuerda que eso está por acá. Es que cuando uno ya se da cuenta de la gravedad de cada órgano, de la responsabilidad y de cómo Dios es magnífico, de la iglesia es bella, le debemos respeto, amor, porque es una institución fundada por Cristo, uno dice, ¡ah, qué responsabilidad! Como conocemos más, Dios nos va a pedir más. Ahora, por ejemplo, que me preguntaban al respecto de los protestantes, cristianos y otro tipo de denominaciones y religiones, etc. El compromiso, la responsabilidad de ellos es menor. Puede ser menor porque no conocen la iglesia. Ahora, yo que soy bautizado y estoy en la iglesia, estoy conociendo más. A mí me van a pedir más cuentas. Nuestra responsabilidad es mayor. Pero así como nuestra responsabilidad es mayor, oído, esto es muy importante, el premio también es mayor. Y siempre la recompensa va a ser demasiadamente grande. Importante. ¿Está bien? Entonces, Beatriz, asústese y asustémonos. Pero asustémonos con esa esperanza. No, porque es, a ver, no es un susto o no es un temor, más bien, hablemos de temor de Dios. Que no es un temor de Dios de que me da miedo de Dios porque me va a aplastar. No, porque es grandioso y le debo respeto. Y la iglesia es una institución bellísima que va más allá de lo que ven mis ojos. Va más allá de la parroquia, que yo a veces veo que hasta goteras tiene, y el padre nada que manda a pintar y nadie da plata para que arreglen estas sillas, y el padre esto y el padre no sé qué, y las del grupo parroquial son no sé cuánto, y las del grupo parroquial son no sé cuánto. La iglesia va más allá de eso. Yo creo que nosotros vamos viendo eso. Eso es lo que vamos visualizando en este curso. Aquí hay un panorama maravilloso y estamos llamados a conocer ese panorama, a involucrarnos en él y en responsabilidad llevarlo también a los otros. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguien más? Sí. A ver, Lina y después Pablo. Lina y después Pablo, sí. Sí. Y la cuida más, claro, y la cuida más porque entonces ya también sabe considerar ese lado humano, porque es una institución divina pero conformada por hombres. Entonces yo sé que hay esas cositas por ahí que no están de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, pero mi corazón no está, mi fe no está fundamentada ahí, en ese, que puede ser religioso, sacerdote o no, y mi fe no está ahí, mi fe está en Cristo. Entonces yo amo la iglesia, la cuido, la protejo, ayudo a sanar esta y otra cicatriz que está por ahí. O sea, soy parte de la iglesia. Eso es un compromiso, ¿sí? Es un sustico lleno de emoción. Es así tal cual, Lina. Es verdad. Tal cual, así es, Lina. Eso es. Pablo. Pablo iba a decir algo. ¿Aló? Sí, Pablo. Ahí está. Sí, aló. Sí, cuenta, Pablo.
Sí. Pues cuáles son las, a ver, si hablamos nosotros de, si hablamos de iglesias cismáticas, entonces son iglesias que se separan de la iglesia por asuntos de autoridad y de obediencia al Papa y de subordinación a la iglesia de Roma, ¿cierto? A la centralidad del poder de la iglesia en Roma. Entonces, normalmente esas iglesias cismáticas terminan acompañando siempre durante la historia, o han acompañado siempre durante la historia. Por ejemplo, si hablamos de los coptos en Egipto, que son antiquísimas, inclusive, y que como comunidad fue fundada por los propios apóstoles, ¿no? Bueno, puede mantenerse en la vivencia de ese credo, ¿sí? Pero no es de una manera perfecta como se vive dentro de la iglesia. Porque el papado no es un asunto de formalidad dentro de la iglesia, ¿no? Hace parte de ese cuerpo de la iglesia y es un espacio privilegiado dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, en el cuerpo de Cristo está involucrada también toda esa doctrina, ¿cierto? Porque ya vimos que hay una relación entre el pensar y el obrar. Entonces, hay una manera imperfecta todavía de vivir esa fe. Eso está mucho más desarrollado, bueno, por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana es cismática, pero llega un momento en que pierde la continuidad y la sucesión apostólica. Entonces ya la ordenación de sacerdotes es ilícita e inválida. Entonces, ¿cómo vivir yo el credo y cómo vivir mi fe dentro de una iglesia cismática como la anglicana? Mira que hay un rompimiento muy grave. Si es ilícita y es inválida, esos sacerdotes celebran misa. No hay celebración eucarística, porque es ilícita e inválida. Entonces sí es como se va quebrando la vivencia de ese credo y de esa fe en esas iglesias. Ahora, eso es una iglesia cismática. Ahora, hablar de las heréticas, pues ni se diga, porque ahí sí que ya se rompió, no existe. Inclusive por ahí encontré un documento donde estaba la proclamación del credo luterano, que, digamos, se movió mucho en los primeros siglos XVI, siglo XVII, hasta hoy en día algunos de ellos lo proclaman, porque hablar de iglesia luterana o presbiteriana no es lo mismo que hablar de una iglesia evangélica por ahí de cualquier garaje. Digamos que estas iglesias son mucho más históricas, tienen más peso, pero igual ahí no hay cómo vivir el credo, porque hay una imperfección pues que ya es chocante inclusive para el sensus fidei, o sea, para el sentido de la fe propia que tienen los hombres en cuanto a naturaleza humana. ¿Está bien? Claro, es que el Papa, claro, porque es que el Papa no es, o sea, no es una discusión que tuvieron con un obispo, con el obispo de Roma, como lo pudieron haber tenido, no es que un grupo de fieles aquí en Medellín dijeron que ya no le iban a hacer caso al arzobispo, a Monseñor Ricardo, rompieron con el arzobispo y ya no le hacen caso y el arzobispo publica algo, ni lo leen o no sé, cualquier disposición de la iglesia. No es lo mismo decir eso a decir el Papa. El Papa es el vicario de Cristo, pontífice, puente, ¿no? No es solo punta, sino puente con Cristo, porque es el vicario de Cristo en la tierra. Cuando un párroco se va de la parroquia, ¿a quién deja encargado? Al vicario, ¿sí o no? Claro, entonces, quien humanamente más representa la autoridad de Cristo es el Papa. De tal manera que cuando el Papa dice ex cátedra, está sentado en su silla y enseña en materia de moral y de fe, es palabra de Dios. Cuando declara un dogma, es el propio Dios quien a través del pontífice está diciendo esto es mi palabra, a través de la palabra del pontífice, ex cátedra. Y en ese momento el Papa, ese obispo de Roma, como podrían decir algunos, Dios está hablando a través de él. ¿Está bien? Entonces mira cómo es fuerte el hecho de romper con el Papa. No es un asunto simplemente disciplinario o político, no, es mucho más fuerte. ¿Sí? Ajá. A ese respecto te recomiendo leer el documento de Juan Pablo II, Splendor Veritatis. Búscalo y verás. ¿Está bien? Bueno, la última. A ver, Felipe me pregunta aquí una cosita. Un profesor me decía que la misa ortodoxa es válida,
¿Qué ortodoxa? Griega, rusa. Ahí tenemos que evaluar entonces hasta qué punto en esa iglesia ortodoxa hay sucesión apostólica y validez del sacerdocio. Eso es un asunto de vericuetos canónicos ya. Ahí no entra solamente la moral, sino que entra probablemente la especulación jurídica dentro de la iglesia, el derecho canónico. ¿Hasta qué punto si existe sucesión apostólica? Porque si se pierde la sucesión apostólica, el apóstol, el obispo X, al ser ordenado obispo por otros dos obispos, porque tienen que haber por lo menos dos obispos, ¿no? Para que sea válida la ordenación de un obispo, tienen que estar por lo menos dos presentes. Ahora, para que esa ordenación sea válida, pues los dos tienen que tener sucesión apostólica, o sea que han tenido continuidad válida desde los tiempos de los apóstoles. Si uno de ellos no lo tiene, esa ordenación de ese obispo fue inválida. Por lo tanto, cuando ese obispo vaya a consagrar sacerdote a Pepito Pérez, pues por más que le ponga las manos y le haga fuerza encima, no lo va a ordenar sacerdote, porque él como obispo fue ordenado inválida e ilícitamente obispo. ¿Sí ves? Entonces, Felipe, eso no se puede decir así nomás. Hay que especificar qué iglesia ortodoxa y en qué momento histórico precisamente, pues.